Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Bien, profe. hay 44 personas en este momento. No sé si esperar un ratito más. Bueno, a las 13:30 yo voy a generar la lista de los estudiantes que van a dar la prueba hoy día, ¿ya? Que son todos los que están presentes en este momento. Vamos a dar 15 minutos más por si hay alguno que llega atrasado. Y de ahí, con 43 estudiantes que hay en este rato, ya vayamos 45 menos 1, serían 44, podríamos crear la lista de los que van a dar la prueba. Bien, entonces nosotros vamos a seguir avanzando en la materia. El tema es que a vuelta del año nuevo tenemos Semana de la Higiene Mental. Eso no lo tenía en la agenda yo, y eso me genera un tema. Porque la evaluación oral estaba programada para el próximo martes 4, martes 5, y como esa semana es martes 1 en el fondo, martes 5. En la semana de la higiene mental, entonces no hay actividades, entonces ahí se nos genera un problema. Y el hecho de que haya una semana de higiene es una semana menos de clase, entonces ya nos reduce prácticamente a 3 semanas para ir pensando en cerrar el curso. Entonces no quiero perder más tiempo, así que hoy día vamos a iniciar la materia nueva, que es respuesta de frecuencia, para poder cubrir por lo menos estos dos temas que nos quedan, que son más o menos importantes dentro de los temas que necesitan ustedes conocer en los cursos que siguen, que serían máquina eléctrica y después sistema de energía, ¿ya? Necesitan conocer un poco los tres temas que nos faltan, que son respuesta de frecuencia, resonancia, cuadripolo. En realidad nos faltan 4, y después sería análisis de transitorios. No sé si no creo que alcancemos a cubrir tanta materia, porque, claro, con 3 semanas de higiene mental, 3 semanas son 9 clases, y ustedes entenderán que 9 clases pueden ser tranquilamente 2 capítulos de la materia. Bien, pero bueno, así está el mundo ahora, pues. No sé qué se puede hacer en estas condiciones. Vamos a entrar en un tema que es muy entretenido. No es una cosa así como muy distinta con lo que ustedes han visto hasta ahora. Se supone que podrían hacer esto sin que nadie les dijera, pero como son temas tan recurrentes y tratados en ingeniería eléctrica, por eso que tienen un capítulo en cualquier libro de teoría de redes, tienen, porque en realidad, si bien uno puede entender que estos temas son temas que uno tiene la formación para enfrentarlo en forma independiente, la experiencia que se ha acumulado vale la pena compartirlo y ahorrar un tiempo en aprender fenómenos que tomaría mucho tiempo comprenderlo, y que otras personas ya lo han analizado, entonces nos dicen, mira, esta cosa significa tal cosa. Bueno, hay una cosa que es importante entonces en ingeniería, que se llama la respuesta de frecuencia. Hasta ahora nosotros hemos analizado muchos circuitos en corriente continua, muy poco en corriente alterna. Ustedes lo que han visto en corriente alterna es lo que vieron de fasores el primer semestre, y lo que hemos visto en trifásico, que estamos recién cerrando capítulo. Pero el análisis de respuesta de frecuencia es una temática que está muy expandida dentro de cualquier fenómeno de lo que es la electricidad. Entonces, por eso que tenemos que darle un análisis acá a esta cosa. Bueno, antes de entrar en materia específica, tenemos que repasar algunas cositas de la teoría de números complejos. Nosotros ya vimos un apunte de números complejos
donde yo le hice un repaso de cómo se operan la suma, la resta, la multiplicación y la división de números complejos. Básicamente eso es lo que dice ese apunte. Ahora, ese apunte lo van a tener que volver a estudiar y leer y hacer todos los ejercicios que salen ahí. Porque eso es como el alfabeto, ¿verdad? Es como la suma de... Son las operaciones aritméticas elementales que tenemos que saber para poder entender un poquito lo que vamos a hablar en este capítulo. Bueno, un sistema lineal, que podría ser un circuito eléctrico, porque los circuitos eléctricos son sistemas lineales, tiene una estructura en términos de números complejos como la que se muestra en esta ecuación. ¿Ya? Podemos nosotros reducir toda una red eléctrica a una función de red, que es esa función que está acá, que le llamamos la función H. ¿Ya? Esta función... Profesor, ¿Sí? pero está compartiendo. ¿Sí? No se ve lo que está compartiendo, profe. A ver, déjeme revisar. A ver. Okay. Ahora, ¿dónde está la cosa? Ya. Ahora yo creo, ¿ahora ven? Sí, profe. Ya, ahora sí. Entonces, ahí era la primera página, así que no hemos avanzado nada, así que no hay problema. Ya, entonces en esta página nosotros vemos HDS. Por ahora, acepten ese hecho. Para entender esa función tenemos que pasar un capítulo completo, que es toda la teoría de transformada de Laplace, que no sé si lo vamos a alcanzar a ver. Pero en esencia es algo que se puede entender sin mucha complicación tampoco. Toda red se puede reducir a una división de polinomios, donde la variable independiente es la frecuencia, ¿ya? S. Entonces, esta sería la red eléctrica reducida a un polinomio en el plano de la frecuencia, donde estos coeficientes, los A, son números reales y los B también son números reales. Hay un orden en el numerador y un orden en el denominador, o grado. El polinomio tiene un grado, ¿verdad? Y esta sería la estructura. Entonces, cuando nosotros tenemos un polinomio de cualquier tipo, aquí estamos hablando básicamente tenemos un polinomio. Déjenme desconectar algo. No voy a desconectar. Se me quedó pegado el... Oh.
lápiz. El lápiz de la pizarra. Volvemos. Concha, se perdió todo. ¿Ven la presentación? Sí, profe. Ya. Bueno, les decía yo que hay algunas propiedades del álgebra que vieron ustedes en cálculo 1, que son las propiedades de los polinomios, que de alguna manera vamos a refrescar acá. Entonces, todo polinomio se puede descomponer en un producto de binomio. El caso más simple, que como para recordar un poquito esta historia, es, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un polinomio px, por ejemplo, x menos 1 por x menos 2, ustedes tendrían x cuadrado menos 3x más 2. Entonces, todo polinomio es descomponible en un producto, aquí como que sí, en un producto de binomio, donde tenemos la variable y el 0, ¿verdad? Estos números que están acá, el x menos 1 y el x menos 2, nos dicen, estos que están acá lo conocemos como las raíces del polinomio. Raíces, o también le llaman los ceros. ¿Por qué se llaman así? Porque si ustedes dibujan en un gráfico, aquí tienen x, y aquí pondrían la función p de x, este polinomio que está acá, que probablemente vale 1 y 2, aquí está el 1
aquí está el 2, este polinomio debe ser de esta forma. Y en este punto, en x igual 1, el polinomio pasa por 0. Y en 2 también. Entonces, estos se convirtieron en las raíces de este polinomio o los ceros, ¿ah? El punto en el cual la función vale 0. De esas propiedades estamos hablando, que ustedes se acordarán en algún momento que lo hicieron calcular raíces, ¿no es cierto? Lo más famoso es la raíz de segundo grado, ¿verdad? Para el polinomio de segundo grado hay una ecuación que nos permite calcular las raíces, y esas raíces son esas que estarían ahí. Bien, entonces, lo que les quiero decir acá en esta ecuación es que esto que ustedes saben que es válido para x en R, también es válido para x en C. Solamente que cuando x se va a los complejos, entonces al C, a la incógnita, no le vamos a llamar x, sino que le vamos a llamar S. S sería un número que pertenece al número complejo, los números complejos. Este sería un número o una variable compleja. ¿Ya? Por lo tanto, matemáticamente hablando, nosotros podemos descomponer la función anterior, que es un polinomio de orden m, y un polinomio en el numerador, el denominador de orden n, en ese producto de m, binomio, dividido por n, productos de binomio. Otro nombre que ya es mucho más de ingeniería eléctrica para las raíces de un polinomio es la palabra polo. A las raíces que están acá abajo, a los p, a estas se les llama polos. Y a las raíces del polinomio que está arriba, le vamos a llamar ceros. Entonces, este polinomio, esta función, va a tener ceros y va a tener polos. Que es lo mismo decir, las raíces del numerador son los ceros, las raíces del denominador son los polos. Aquí tenemos un ejemplo en el cual estamos dibujando la función. ¿Ya? Ustedes pueden ver acá, esta parte es puro dibujo, esta materia. Es básicamente cómo aprendemos a dibujar funciones complejas, porque es lo único, digamos, que podría ser nuevo, si es que no lo han visto antes. Esta es una función que representa una red. ¿Cómo llegamos acá? Es una historia larga, pero se puede. En algún rato lo van a hacer ustedes mismos también. Y en este polinomio, esta función que tiene una división o un cociente de polinomio, vemos que el polinomio de arriba sería un polinomio de orden 2, s cuadrado, más 4s, más 3, ¿no es cierto? Ese sería este polinomio. Y el polinomio de abajo sería el producto de 3 binomios, de los cuales una de las raíces es compleja conjugada. Que son estas que están acá. ¿Ya? Entonces, en este polinomio tenemos esta raíz que le vamos a llamar el P1. Sería un número complejo. Le vamos a poner un puntito arriba y acá le vamos a poner un número complejo. Entonces, una forma de expresar esta misma ecuación, pero en forma de dibujo, es esta que está acá, en donde nosotros dibujamos solamente las raíces del numerador, el denominador, que de aquí para adelante nosotros le vamos a llamar los polos y los ceros. Entonces, en este diagrama del plano complejo, nosotros vamos a dibujar los polos. ¿Cuáles serían los polos? El primer polo sería el menos 4, porque menos 4 más 4 da 0. Entonces, es el número que anula este binomio. Entonces, tendríamos un polo en menos 4, un polo en menos 2 menos J5, y un polo en menos 2 más J5.
Entonces después me vengo acá al diagrama complejo y dibujo ese número. Entonces en el diagrama complejo un menos 4 debería dibujarlo acá, ¿ves? Ahí lo ven ustedes. ¿Ya? Después el menos 2, menos 5 lo tienen que dibujar acá abajo. Menos 5, menos 2. En este plano complejo aquí están los reales y en el eje imaginario, perdón, en el eje de las ordenadas están los números imaginarios. Aquí estaría el menos 5, menos 2 y después el menos 2 más 5. Entonces, en este diagrama, sin escribir la ecuación, ustedes tienen la misma información. Uno mira este dibujo y dice, ya, aquí tenemos polo, menos 2, menos 5, menos 2 más 5 y menos 4. Y los ceros son los de arriba. Hay un 0 en menos 1, aquí está, y un 0 en menos 3. Este diagrama se llama diagrama de polos y cero. Para que lo vayan conociendo. Bien, entonces esto que está acá se puede expresar de una manera muy amistosa como es la que está ahí. Este diagrama es equivalente a dibujar la señal en el tiempo, en el plano temporal. Ya, el teorema 1 es un tema así como de perogrullo, en realidad una función de una red lineal es real cuando S es real. Es una cosa, pero a los matemáticos les gustan esas cosas. El teorema 2 es un poquito más interesante, dice los polos y cero, o las raíces de una función de red lineal son reales distintos, reales repetidos o complejos conjugados. Entonces, eso lo tienen que haber aprendido en algún momento en el cálculo. Cuando a uno le dan un polinomio y los coeficientes del polinomio son reales, solamente existen tres posibilidades para las raíces. O van a ser reales, o van a ser reales distintas, van a ser reales repetidas o complejos conjugados. Solamente si los coeficientes fueran complejos, estos A, podrían aparecer raíces que fueran complejas pero no conjugadas. Pero ese tipo de funciones no es habitual que las encontremos en el mundo real, en ingeniería. Aparecen más en los modelos matemáticos. Por lo tanto, no va a ser frecuente que le aparezca eso. Yo de todo lo que he visto toda mi vida, nunca he visto una función con coeficientes complejos. Así que no sé en qué tipo de problemas físicos podrían aparecer ese tipo de problemas. Bueno, ese, como les dije, es un número complejo. Y como número complejo, su definición genérica sería esta. Tiene una componente real, que es un número que está en R, y una componente imaginaria, donde omega también es un número que está en R. Entonces esta cosa puede ser desde menos infinito a más infinito, tanto desde el punto de vista de los reales como de la componente real como de la componente imaginaria. Bueno, aquí tenemos el mismo problema expresado en términos de las variables complejas. Nosotros habíamos partido definiendo nuestro polinomio en términos de S. Aquí nosotros en electricidad vamos a acotar S, ¿ya? Entonces por ahí pueden poner un comentario ustedes que en algunos libros no lo hacen, pero lo hacen simplemente como comentario. En electricidad, usualmente S es un número imaginario puro. ¿Ya? En electricidad se da que S es J omega, no tiene sigma distinto de cero, lo cual no significa que no va a haber un problema que no lo tenga, pero en los análisis habituales que hacemos nosotros, S siempre es un número imaginario puro, donde omega va de menos infinito a más infinito, ¿ya? Pero R siempre es cero, una primera cosa. Entonces, bajo ese concepto, S se convierte en J omega, ¿ya?
Y la función h, que está en función de s, se va a convertir en una función de j omega. Y esta función, ¿no es cierto?, está, h está definida como la respuesta sobre la excitación o la fuente. Entonces, en el fondo, h es una función que caracteriza un sistema completo. Es una forma distinta de escribir las ecuaciones de una manera más simple. En los sistemas normales, nosotros excitamos un sistema eléctrico, una red eléctrica, con una fuente de lo que sea, voltaje o corriente, que la llamamos genéricamente como E, como excitación, y lo que sale acá es una respuesta, que puede ser una corriente o un voltaje. Eso es lo que se hace en el plano del tiempo. Pero existe otro plano en el cual las variables no se tratan como en el régimen del tiempo, y ustedes lo aprendieron cuando vieron fasores, en que acá la excitación va a ser una función compleja y la salida también va a ser un número complejo. Y a eso nosotros le llamamos fasores. Entonces, la forma de tratar el problema en este ambiente, nosotros le vamos a llamar en el plano de la frecuencia. Entonces, nosotros podemos analizar un problema de electricidad o de ingeniería eléctrica de dos maneras. Tenemos dos mundos para analizar los problemas. Uno es analizar el problema en el régimen temporal. Las variables de voltaje y corriente se analizan observándolo a través de un oscilograma que depende del tiempo, donde la variable independiente es el tiempo y en el eje de la ordenada ponemos la variable que nos interesa, que podría ser un voltaje o una corriente. Alternativamente a esa técnica, a esa metodología de análisis, existe la análisis en el plano de la frecuencia, en el cual el tiempo no aparece como variable independiente, sino lo que aparece como una variable independiente es la frecuencia. Y eso es lo que estamos haciendo en esta parte de la materia. Estamos trabajando en un plano que llamamos plano de la frecuencia. ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que han visto ustedes en fasores? Es que en fasores nosotros habitualmente decíamos, no sé, la impedancia va a ser igual a R más JX, ¿verdad? Pero usted, de alguna manera, pensemos que esto es una inductancia, nosotros sabíamos que JXL era igual a omega L, o sea, la reactancia inductiva depende del valor que tenga la frecuencia. Y la reactancia capacitiva era 1 sobre omega C. Eso lo saben ustedes. Ahora, en fasores, cuando ustedes analizan los fasores, omega era un valor conocido. ¿Ya? Es una constante. Era constante y conocida. Entonces, como era constante y conocida, en realidad nunca le dicen a ustedes cuánto vale la frecuencia. No sé si han resuelto usted algún problema de fasores en el cual le digan cuánto es la frecuencia que se usó para calcular la reactancia inductiva. Le dan el valor. Ahora, lo normal, que es por omisión, es que omega sea igual a 2πf y que f sea igual a 50 Hz. ¿Ya? En países como nosotros o en países como Argentina, Brasil, me parece que Perú, sea 60 Hz. Entonces la frecuencia industrial que se utiliza en todo el planeta son dos valores, o es 50 o es 60. Y una vez que entra a un país no le necesita preguntar a nadie de qué frecuencia están hablando, porque todo el mundo sabe que en ese país lo normalizado es 50. Si vienen a Chile no tienen que preguntarle a nadie de cuánto es la frecuencia industrial que se trabaja, porque está normalizado que en Chile son 50 Hz. Si se van a Estados Unidos, son 60 Hz.
Se van a Perú, son 60 Hz. Se van a Brasil, son 60 Hz. Entonces, como se conoce la frecuencia, el omega van a ser 100 pi, ¿verdad? Y 100 pi son pi es 3,1416, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ok, entonces, la frecuencia en radianes con las cuales trabajamos los circuitos son 314,16 radianes por segundo. Entonces, lo que alguien ya hizo por ustedes es que si la inductancia fuera 0,1 henrio, ¿ya? Este sería el L, y eso se entrega en henrio. Entonces, la reactancia inductiva van a ser 31,42 ohm. Eso es lo que alguien ya hizo por ustedes. Ustedes no se dieron cuenta con qué frecuencia estaban trabajando y se entiende que los problemas que uno está resolviendo normalmente de sistema de potencia, de máquina eléctrica, van a estar a 50 o 60 Hz de acuerdo al país donde estén en ese rato trabajando ustedes. Pero la diferencia ahora es que nosotros sabemos que la reactancia inductiva tiene depende de la frecuencia en forma directamente proporcional, y la reactancia capacitiva depende de la frecuencia en forma inversamente proporcional. Por lo tanto, si cambio la frecuencia me va a cambiar el valor. Y en este capítulo lo que se hace es dejar omega como variable. Ya omega no es un dato. Omega es hoy día la variable independiente del problema y la que queremos analizar. Esa es toda la diferencia que hay con respecto a lo que han visto hasta ahora. Hemos relajado una restricción. Bien, este teorema es útil porque nos ayuda a veces cuando no sabemos cómo calcular la parte real o imaginaria de un número complejo formalmente. En este caso, ustedes pueden ver que la definición dice que la parte real de una variable compleja se calcula sumando a la variable el conjugado y dividiéndolo por 2. Y la parte imaginaria se calcula restando el conjugado del número dividido por 2. ¿Es eso verdad? Uno podría decir, bueno, ¿y de dónde sacaron eso? Hagamos un ejemplo muy simple. Supongamos que tenemos el número z igual a 2 más j5. Entonces, el conjugado de este número sería 2 menos j5. Ahora, según la definición, la parte real sería z más z conjugado partido por 2. En este caso sumamos ahí, me queda 4, ¿verdad? 4 más j0 dividido por 2 igual a 2. ¿Ven? Y la parte imaginaria, z menos z conjugado partido por 2j. En este caso sería 2 más j5 menos 2 menos j5 partido por 2j. Bueno, este se cancela con ese, lo tienen cambiado, este se suma, me queda j10 partido por j2, se me van los j y me queda finalmente 5. Así que la fórmula está bien, ¿ya? Solamente que aquí se ha formalizado a través de este procedimiento. Esto parece de perogrullo, a cualquiera se le puede ocurrir, ¿verdad? Pero cuando uno no lo sabe, a veces no se le ocurre. Por eso es que es mejor escribirlo. Bueno, y ahí está la demostración. Otro teorema. Supongamos que tenemos una variable compleja, la cual la vamos a expresar en forma exponencial. Ustedes saben que tenemos 4 formas de representar una variable compleja. La forma cartesiana, que es la parte real más la parte imaginaria. La forma polar, que es el módulo y el ángulo.
la forma exponencial, que es e elevado a j teta, y la forma de trigonométrica o de Euler, que es el número por el coseno del ángulo más j seno del ángulo. En este caso estamos representando la variable compleja a través de la forma exponencial, que es muy similar a la polar. El teorema nos dice que la magnitud del módulo de un número complejo es una función par. Y la fase es una función impar. Esto ya es importante, ¿ya? Así como cuando nos enseñaron que el coseno es una función par y que el seno es una función impar, aquí nos están diciendo que el módulo de un número complejo es par y que la fase del número complejo es impar. Para los que no se acuerdan, que lo que es par, impar, tiene que ver con la simetría. Por ejemplo, la función coseno, que saben que el coseno aquí da la vuelta por acá, y por supuesto aquí es 1, y aquí viene para acá. Entonces, cuando hay simetría con el eje de las ordenadas, ¿ya? Eso significa que es una función par. En el fondo hay un mirror, acá, un espejo, que lo que está acá se refleja al otro lado. Y la función seno, sabemos que parte en 1, y sigue, y pasa por 0, y viene. Este sería el caso de una función impar, y la simetría es con respecto al origen, o sea, el mirror está para el otro lado, está invertido, ¿no? En este sentido. Lo que está acá se repite acá, pero en sentido inverso. Por lo tanto, la magnitud del número, estamos hablando de una cosa como esta. Es decir, lo que ocurre cuando la frecuencia es negativa, se repite con respecto a lo que es positiva con simetría en el eje de las ordenadas. Y la fase se va a repetir en forma invertida. Y aquí abajo está la prueba de este teorema, en que dicen, por ejemplo, el módulo al cuadrado de un número complejo se puede expresar de esta forma, h por h conjugado, y el h conjugado es igual a el h con menos j omega. Y después hacer lo mismo acá con h de menos j al cuadrado, el módulo de menos j al cuadrado, y se llega finalmente a lo mismo, que h de j omega es igual a h de menos j omega. Y con eso demuestran que es una función par. Y aquí estaría la demostración de que la función es impar. Bien, entonces con esas pequeñas reglas, me parece que faltó un teorema. A ver, teorema. Ah, mire, aquí me había olvidado de decir el teorema 3. El teorema 3 dice que h de menos j omega es lo mismo que escribir h conjugado de j omega. ¿Ya? Es un tema. Por eso me faltaba aquí, porque esa propiedad la usamos acá. Aquí pasamos esto a esto, ¿verdad? Y es por el teorema anterior, que h conjugado es lo mismo que h menos j omega. Y siempre lo hemos hecho. Cuando nos piden calcular el conjugado de un número, lo que hacemos nosotros es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Y si es ángulo, le cambiamos el signo al ángulo, ¿ya? Eso ya lo hemos hecho en algunos ejercicios, así que no creo que tengan problema en recordarlo. Bien, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros en esta parte del problema? Dibujar las funciones complejas. Si nosotros nunca hubiésemos trabajado con variables complejas, este capítulo no existiría. Porque ustedes ya saben dibujar funciones. Cuestión de, lo vieron en cálculo 2. Cálculo 1, cálculo 2, vieron cómo se grafican las funciones. Y en el peor de los casos, meten los datos en una calculadora y sacan la función. Sin embargo, cuando hay que dibujar funciones complejas ya no es tan fácil, porque tenemos dos variables independientes, el módulo y el ángulo, o la parte real y la parte imaginaria. Entonces existe más de una manera de dibujar números complejos. Ese es el tema. Y por eso que lo tenemos que formalizar para que todos lo hagamos igual. ¿Cómo se puede dibujar un número complejo? En el primer caso, podríamos
tomar el módulo y el ángulo en función de omega. En el fondo dibujamos dos gráficas, una por cada variable, una donde se dibuja el módulo en función de la frecuencia y otra donde se dibuja el ángulo en función de la frecuencia. Así que tampoco una cosa del otro mundo, es simplemente agarrar el módulo y dibujarlo en función de omega y el ángulo. La otra alternativa es dibujar la parte real y la parte imaginaria con omega como... sí, la parte real y la parte imaginaria en función de omega. O sea, se dibuja el real en función de omega en un gráfico y la parte imaginaria en función de omega en otro gráfico. Y ahí tendríamos una segunda forma de hacerlo. O sea, primero módulo y ángulo, segundo real imaginario. Y una tercera forma es lo que le llamamos como los diagramas de Nyquist, que son dibujar la parte imaginaria versus la parte real en un mismo gráfico. Y omega lo vamos a esconder, va a quedar implícito paramétricamente. Bien, en las primeras dos relaciones se llaman los gráficos de amplitud y fase, o real imaginario, y el segundo se llama la representación de Nyquist de la variable compleja. Y aquí tenemos algunos casos de dibujo. Aquí hemos dibujado el módulo en función de omega, nos queda esta cosa como una sinusoide rara. Y la parte imaginaria, aquí está la parte real de h, aquí está la parte imaginaria de h. Ustedes se pueden dar que esta es una función par y esta sería una función impar. Y acá tendríamos el dibujo del módulo y la fase. Este como función par, aquí ven, la simetría con respecto al eje de la ordenada y la fase, la simetría con respecto al origen. Y este sería el gráfico de Nyquist, de una variable en el cual aquí como eje X tenemos la parte real, como eje Y la parte imaginaria, y este lugar geométrico va cambiando en función de cómo vamos modificando el valor de omega. ¿Ya? Entonces, en el fondo aquí omega aparece como un parámetro dentro de este gráfico. Mira un poquito. Entonces, el primer elemento que vamos a dibujar es la resistencia. ¿Cómo se dibuja la resistencia en función de la frecuencia? Ustedes saben que la resistencia es una constante que no depende de la frecuencia. Entonces, si yo quiero dibujar la resistencia en función de la frecuencia, lo que tendría que hacer es dibujar esto. En la medida que omega cambia de menos a más, aquí hay una constante porque nunca cambia el valor de R. Entonces, independiente del valor de omega, R siempre es el mismo valor. Ese sería el gráfico de la parte real de la impedancia compleja denominada resistencia. La parte imaginaria, ustedes entenderán que es cero, así que por eso no la dibujamos. Queda tal como está. ¿Qué pasa con la inductancia? ¿Ya? La fórmula de la inductancia sería J omega L. Entonces, cuando dibujamos esto, la parte real de esto es 0. Y la parte imaginaria sería esto, ¿verdad? Para omega 0 estamos acá, y para omega cualquier valor distinto de 0 es una recta. Esta es la ecuación de una recta que pasa por el origen. Aquí está omega y aquí está omega L. Y este sería el eje imaginario. Aquí en el fondo son J omega L. Y la ecuación aquí sería una recta. Un caso distinto, y aquí vamos poniendo la ecuación, ¿se dan cuenta? Un caso distinto es el módulo. El módulo se define como el producto, la raíz cuadrada del número por su conjugado. Así se define el módulo. El número sería J omega L y su conjugado menos J omega L. Al multiplicarlo, los J cuadrados sería menos 1, con menos daría más y nos queda omega L al cuadrado. Y a eso hay que sacarle la raíz. Entonces, cuando omega es positivo, ¿verdad? Tendríamos que la ecuación sería omega L, esta que está acá.
Y cuando omega es negativo, por ejemplo, podríamos tener menos 10, sería menos 10 por L al cuadrado va a ser positivo. Y la raíz sigue siendo positiva. Entonces, la recta tendría este sentido. Hay que tener cuidado con esto, porque uno tiende a hacer esto. Esto es en la parte imaginaria de la reactancia inductiva. El módulo de la reactancia inductiva es un valor que siempre es positivo y es simétrico con respecto a la ordenada, porque sabemos que es una función par. Por eso la recomendación es tratar de evitar de anular este cuadrado con la raíz, porque uno se puede olvidar y después dice le queda omega L y después cuando evalúa la frecuencia negativa la dibuja hacia abajo. Y es módulo, y el módulo no puede ser negativo. Por eso que siempre conviene, aunque parezca redundante, decir la raíz cuadrada de esta cosa al cuadrado, y no hacer la simplificación. ¿Qué pasa con los condensadores? Las capacitancias. La fórmula de la capacitancia es esta, 1 partido por J omega C, o menos J por 1 sobre omega C. La parte imaginaria sería esta cosa. Nosotros podemos ver que cuando omega es positivo, y nos acercamos a 0, esto se va a menos infinito. Estamos acá. Y cuando omega crece positivamente, esto se va a ir a 0, pero negativo. Entonces tiene que irse a 0 por acá abajo. Entonces partimos en menos infinito y nos vamos acercando a 0, a menos, pero por el lado negativo. Y si omega fuera negativo, esto se hace positivo. Entonces cuando omega va a 0 desde la izquierda, ¿verdad? Esto sería al infinito, pero positivo. Entonces, si me acerco a 0 por este lado, esta cuestión se dispara a más infinito. Y si me acerco a menos infinito, si me voy para menos infinito, esta cosa se va a 0, pero los menos se cancelan, así que nos vamos a 0, pero positivo. Aquí nos vamos a 0 negativo, a menos infinito, y a 0 positivo, y más infinito. Cuando calculamos el módulo es la misma regla anterior, el producto por su conjugado, y nos queda esta cosa. ¿Ya? Que cuando omega es positivo estamos acá, y cuando omega es negativo, como esto está al cuadrado, de nuevo todo queda positivo y nos queda de esta forma. Entonces son funciones distintas, para que tengan ese cuidado. Entonces hemos aprendido a dibujar. Déjenme mirar el celular. ¿Cómo estamos a la hora? Ya, estamos casi en la hora ya. Hemos aprendido a dibujar las funciones complejas de los números. También podemos dibujar las fases. La fase J omega L significa el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real. ¿Ya? Y la parte real es 0. Entonces algo dividido por 0 es infinito. El arco tangente de algo infinito es 90 grados. Y como J es positivo, significa que cuando omega es positivo, aquí tenemos 90 grados. Y cuando omega es negativo, vamos a tener menos 90 grados. Así que esta sería la fase de la impedancia inductiva. Omega L partido por 0. Y en el caso de la capacitancia, sería el arco tangente de 1 sobre omega C dividido por 0. ¿Ya? Y esto también significa que es indeterminado. Para la frecuencia negativa, aquí el menos lo podemos sacar por ser función impar, tangente de función impar. Cuando la frecuencia es positiva, esto es negativo. ¿Ya? Tenemos menos 90 y cuando la frecuencia es negativa, el ángulo es positivo. Y esta sería la forma del ángulo de un condensador y esta sería la forma de un inductor. Ya, vamos a parar acá porque este circuito es mucho más largo dibujarlo y requiere más tiempo, ¿verdad? Más análisis, respuesta. Teóricamente es mucho más. Ya. Ya. Vamos a quedar hasta ahí nomás. No atrasarnos tanto.
A ver, entonces, ¿cuántos asistentes tenemos? Tenemos 54 asistentes. Voy a descargar la lista. Entonces, de 60 personas, solamente están presentes 54. Somos 30 del 12 del... Mándamela para Marcelo, para comentarla. ¿Ah? Ya. Yo te mando la lista. Profe, una pregunta. Diga. Profe, son 24 horas contando desde las 3 de la tarde de hoy. Sí, ahí nos ponemos de acuerdo, no se compliquen por un minuto más, un minuto menos. Usted sabe que nunca he Ya, sido profe. muy amigo de las cosas como muy extremas. Ya vamos a mirar la prueba para que le echemos una miradita para que la vean y le echemos un comentario. Bien, veamos la lista de los que están entonces. Aquí tenemos todos los que están. Estos son los que vinieron. 50 y... son 54 estudiantes. 54 dividido por 4 da 13. Dividido por 5 da 10,8. Siempre un número impar. Sí. Entonces haríamos 10 grupos de 5. Bien. Entonces yo voy a... Vamos a dejar de compartir. Y voy a poner 53, ¿no? 53. Aquí me sale... ¿Mm? Sí, pues tenéis que sacarme a mí. 54 menos yo, claro. Mi nombre anda por ahí metido. Sí, el grupo que si quedo en un grupo
Ese sacaron 7 ese grupo. Ahí está. Afuera. Hay 7 alumnos que ya parece que tiraron la esponja. Ya, entonces yo les voy a cargar la lista de los grupos en función a los que están presentes. Pero necesitamos que ellos tengan los correos electrónicos. Ellos tienen que tener los correos electrónicos para contactarse. Sí, ¿cómo se van a contactar ellos con el resto del curso? Tienen que tener el correo electrónico. Sí. Yo le pongo la lista y el grupo. O sea, en un solo archivo vaya la lista y el grupo. Para poner la plantilla, yo copio la lista ahí. Sí. Ya.
Bien, esta sería la prueba, para explicarle un poquito lo que queremos. ¿Están todos atentos? Sí, profe. Ya, miren, primer problema, para el circuito mostrado en la figura, usando el modelo real del amplificador operacional, determine la corriente que circula por la resistencia R5, el voltaje y la potencia, que ésta consume. Corriente, voltaje y potencia en R5. VG1 es 10 volt, VG2 10 volt, VG3 15 volt. La resistencia interna del amplificador son 2 megaohm y la resistencia de salida 30 ohm. La ganancia del amplificador son 100.000. R1 y R2 son 10 kilos, R3 15 y R4 20 kilo. Y finalmente R5 son 20 kilo. Ya. Ese sería el primer problema. Hay un problema resuelto en los apuntes, ahí se sientan y le ponen cabeza. ¿Ya? Les conviene, ustedes saben, todos los operacionales hay que realizarlos por método nudo, son más fáciles. Pero si alguno quiere hacerlo por malla, lo puede hacer. Repita el problema 1, pero utilizando el modelo ideal del amplificador operacional. También tenemos un problema muy parecido en los apuntes, así que ahí traten de entenderlo bien y van a encontrar que este problema se puede resolver en pocos pasos. La primera parte es un poco más largo porque hay que plantear el modelo ley de Kirchhoff del nudo 1, ley de Kirchhoff del nudo 2, ordenar, construir la matriz de admitancia nodal, calcular la inversa, meter los números, obtener los resultados. Ese problema es un poco largo, porque es un problema de dos nudos que hay que resolverlo y además que tiene una fuente dependiente. Un problema que tiene bastante trabajo. Segundo problema es este problema que cuesta, no sé, una hora hacerlo, incluyendo todos los cálculos, se puede hacer en 10 minutos, ¿ya? Si uno sabe la técnica. Después, un tercer problema con operacional en que para el circuito de la fícula se les pide calcular la corriente que circula por acá. En este caso, tienen que usar el modelo ideal, ¿ya? Para que lo puedan hacer. Entonces tienen que componer el circuito equivalente y ustedes saben más o menos que hay una ventaja que casi se desacoplan la etapa entre los dos amplificadores. Pero este es un tema que hay para que se sienten, lo trabajen y lo comenten. Después está este problema que es muy simple. Encuentre el equivalente Thevenin entre los terminales A y B. Y finalmente está el circuito, encuentre el circuito equivalente Thevenin o Norton en los terminales AB, que significa en la zona delimitada por esto. Es decir, en el fondo hay que reducir todo lo que está aquí en el cuadrito. Y calcule el voltaje B0 en la resistencia 3 ohm. Convierta, yo aquí le hago una sugerencia, un hint, que primero conviertan este circuito al plano de la frecuencia. Justo lo que estábamos viendo acá. Y la frecuencia se la sacan a la señal de la fuente. Lo llevan al plano de los fasores. Estos se van a convertir en reactancia inductiva, capacitiva, capacitiva, inductiva. Y en esas condiciones hacen la reducción del equivalente Thevenin. Y este es un problema más complejo porque tiene una fuente dependiente. Ya tienen un problema resuelto con fuente dependiente en los apuntes.
Así que saben la técnica completa de cómo hacerlo. El problema es distinto, pero la técnica la conocen, tienen el apunte, tienen todo. Estos problemas no, sí tienen su calculito porque son números complejos, lo mismo que acá. Así que estos podrían tener algo de cálculo. Este problema es más de análisis. Y este también tiene temas de cálculo. Así que yo creo que 24 horas hay que considerar que 24 horas uno va a dormir 8. Entonces, de los que los queda, a ustedes les quedaría la tarde y mañana toda la mañana. Así que yo creo que podríamos estar mañana después del almuerzo, tendrá que ser pues, después de las 3, que empiecen a llegar. Si alguien lo puede mandar antes, mejor. Me van a mandar un informe por grupo. No me van a mandar 54 informes. Un informe por grupo. Cada grupo va a estar formado por 5 personas. Lo hacen bien ordenadito. ¿Ya? Cuando lo escaneen, bien derechito. No quiero fotos que uno salen chuecas, que uno no sabe en qué posición va la hoja. Dado que tienen tiempo, dese el tiempo para hacer algo decente, porque también voy a poner un poco de nota por orden. ¿Ya? Aunque sean 5 puntos. Pero por lo menos si una cosa viene bien ordenadita, porque este sería como un cuasi informe lo que ustedes tienen que entregar. Lo escriben con buena letra, bien ordenado, no quiero como en las pruebas que sale una fórmula por un lado, otra fórmula por otro lado, después se devuelven, un desastre. Son 5 personas tratando de resolver cinco problemas. Y después los tienen que estudiar y estar de acuerdo todos, por supuesto, que la solución que hagan está bien, porque si en el fondo uno de ustedes dice, no, yo lo hice solo, lo entregué, y el problema está malo, y le toca ese problema después defenderlo, se pueden ir de unos todos porque no se cruzaron los resultados. Por eso que están en grupo, estamos asignando una tarea para que en alguna parte el proceso se coordine. Esa es como la idea. Entonces un informe con los 5 problemas resueltos, y la lista de las personas. Por favor, el nombre. Me llegan pruebas que no tienen nombre. Los nombres que aparezcan van a ser evaluados. Yo no voy a inventar nombres. Ustedes me tienen que decir informe 1, grupo 1 y los nombres de las 3 personas con su root. No sé si hay alguna duda. Profe, Dime. ¿cómo está? Dígame. Como regalito de Año Nuevo, ¿no podría dejar el informe con la entrega hasta la noche de mañana? Pero mañana año nuevo, boludo. ¿Hasta Por qué lo la mismo, quieren? hay algunas familias que tengan que hacer cosas en la mañana, Ah, que tengan menos tiempo. bueno, ¿a qué hora quieren? Otro año, profe. ¿Ah? O si Entrega quiere, máximo este año. Si se pasan al otro año, no o les hagamos decimos una menos. cosa, po. Si quiere, bueno, lo otro sería que la prueba se la entregara el lunes y la quieren hacer el lunes, no sé, pues yo decía para irse tranquilo después del año nuevo y chao, ¿no? ¿Te Por Mejor el favor, lunes porque si por no favor, están por todas favor. las tofas, ¿Ah? Sí, profe, que mañana es día complicado, en realidad. porque muchos viajan. Ya, entonces la prueba, ¿cuándo se la mando? ¿El domingo? ¿Cuándo la quieren que se la entregue? La vamos a entregar en horario de clase. No, o sea, yo lo que necesito es decir ya, ¿en qué momento parte el reloj? ¿Entienden? Puede ser buen día ese domingo o lunes, profe. Claro, entonces Domingo, ustedes me lunes. tienen que decir en qué momento, a partir de ese momento, ustedes dispondrían de. Bueno, esto lo sacan en un día, pues si en las 24 horas porque uno le da a mediodía, pero si ustedes dicen ya el lunes a las 8 y entonces me entregan el lunes a las 8 de la noche la prueba, damos 12 horas en ese caso. La sacan en el día. Porque como la otra semana, yo no los quería molestar como la semana de higiene mental, supone que es como para ponerse al día en todos los cachos atrasados y relajarse un poco. Yo quería cerrar antes porque después se van a relajar ustedes con las fiestas y les va a costar meterse en esta cuestión. Entonces, díganme ustedes, ¿en qué momento quieren hacerla? Yo encuentro que el fin de semana estaría bueno, profe, o la otra semana igual.
Ya, entonces hagamos lo siguiente. A ver, se las podría entregar por ahí por el viernes, ¿Ya? ¿eh? Y el día martes, o lo otro sería, claro, lo que pasa es que el día lunes parten las clases y yo creo que si están desocupados mejor porque van a trabajar tranquilos. Entonces entregársela el viernes o el domingo y el día martes ustedes vienen a defender. Sí, profe, yo creo que sería buena idea esa. Ya. Sí, profe. Sí, el fin Porque de la semana. mona ya se la comieron el día lunes, pues, así que no van a estar toda la semana ahí botados. Ya, entonces, ¿cuál sería la fecha ideal entonces? ¿Trabajarían el fin de semana o el viernes? Pues sí, porque son 24 horas nomás después para entregarla. El domingo, el lunes. Profe, yo sonaba creo que bien. sería mejor de domingo a lunes. Ya, entonces yo se la ¿Profe? mando. ¿Mm? Profe, ¿y los grupos cuándo los va a formar, profe? Van a ir con la prueba, pues van a estar disponibles con la prueba. Ah, ya, ok, profe. Va a estar la Ok. prueba y el grupo. Ok. ¿Mm? Ya, entonces yo la prueba se las colocaría el domingo en la mañana. O sea, estamos hablando del domingo. ¿A qué hora, profe, en la mañana sería? A ver, domingo, hoy día estamos a 30, el domingo 10. ¿Sí? Ah, Pero, ok. ¿a qué hora sería eso de la mañana que usted dice, profe? 8:30. A ver, sí, no, mira, a ver, sí, a ver, sí, a las 8:30 estaría bien. Y ustedes me tendrían que entregar el día lunes a las 8:30 máximo la prueba. Ya, profe. 8:30 de la mañana, profe. Sí, O pues, de la tarde. sí, no de la mañana. Y la prueba el domingo 10 de enero a las 8:30 de la mañana también. ¿O cómo? No, esa parte me quedé colgado. Ustedes pusieron las reglas, ustedes me dijeron, nos entrega la prueba el día domingo temprano. Yo le dije tipo 8:30, ya, ok, 8:30. Y ustedes me devuelven la solución el día lunes a las 8:30, a más tardar a las 8:30 de la mañana. Profe, puede ser un poco más tarde, como a las Sí, 10. como quieran, ustedes son los dueños del negocio. Domingo a las 12, profe, para alcanzar a ir a la iglesia. Ya, como quieran. Por eso ustedes acomoden su horario. O sea, si están diciendo de 12 a 12, Claro, sería el domingo a las 12. O si quieres se la entrego el sábado en la noche. Pues. Trabajan el domingo, la mañana descansen, me la entregan. Y ahí le daría ya, por último, le doy hasta el lunes en la mañana. Pues. Entonces tienen sábado en la noche. ya mejor Porque todavía. Mejor todavía. algunos van a ir a la iglesia el domingo en la mañana. Entonces el sábado. La tardecita. Sí, profe, hay que ir a misa, usted sabe. Ya, yo se la voy a poner a la hora que dice la Biblia, a la puesta de sol del sábado, como dice la Biblia, parte de la prueba. Vamos a aplicar el método Muchas gracias, bíblico. profe. Ya. Gracias, profe. Ya, profe, Ah, gracias. no, pues eso va a ser Gracias. el lunes. Y la presentación sería entonces, estamos hablando partiríamos el 10 y el día martes 12 ustedes me harían la presentación. 5 minutos cada persona tiene para presentar cómo resolvió el problema. Ya, Muchas profe. gracias, profe. Ya. Feliz año nuevo. Gracias, Pórtense bien, profe. no Feliz vayan año a nuevo. devolvérselo, pues. Cuídese, profe. Hola, Gustó profe, mucho, profe. una última consulta. Cuídese, profe. Ya, chao, chao. ¿Tiene las notas de la prueba 2, de casualidad? No, estamos trabajando, a ver si el fin de semana se las mandamos. Ahí las Ah, vamos a ya, subir. muchas gracias. Ya, Gracias, profe. vale, chao, chao. Nos vemos el otro año, Chao, profe. profe, gracias. Sí, esperamos ver el próximo año. Ya. Sí, yo estoy transpirando.